Bienvenidos a todos y cada uno a este su programa Inteligencia Empresarial. Hoy tenemos a un colega en la casa, a mi amigo Damián Valenzuela, un economista tremendo con grandes experiencias en el área de Latinoamérica y con una visión global de cuáles son las oportunidades para poner los recursos a trabajar de manera rentable. Bienvenido, Damián. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me das de comunicarme con toda tu audiencia y bueno, y de aportar, como vos decís, un poco de la visión de lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en el mundo y inteligencia empresarial, lo mejor y lo que hay que aplicar para hacer negocios y para que a todos nos vaya bien. Desde luego que sí, y algo que hablábamos tras bastidores es que en Latinoamérica, si bien somos diferentes, a final de cuentas somos iguales y tenemos que buscar en términos económicos forjar la unidad en la diversidad. Háblame de ese fenómeno, Damián. Bueno, a ver, lo primero que tenemos es lo que nos une, que es el idioma. Esa cuestión de esa capacidad comunicativa, que por ejemplo también cuando mirás otro mercado como China es lo que termina uniendo, o sea, lo que termina nucleando en primera instancia pasa por el lenguaje, después viene por la idiosincrasia cultural. En eso es en donde vos tenés que empezar a aprovechar, porque la cantidad poblacional te lo está marcando, somos un mercado que más o menos está coaccionado, entonces aprovechar esas oportunidades, además de las asimetrías que se dan entre las distintas economías latinoamericanas, es lo que hace que la persona que nos esté viendo, cuando esté pensando en hacer un negocio, yo siempre le termino recomendando, no lo focalices por país, sino que focalízalo como un todo. Y aprovecha las mejores situaciones que te entrega cada país en Latinoamérica. Yo siempre lo doy como ejemplo. La mejor forma para salir de Latinoamérica hacia Asia es Perú. Entonces, necesariamente vas a tener que afincarte en Lima si vos querés tener una muy buena plataforma de salida para Asia desde América Latina. Ahora bien, si querés una muy buena regulación, te vas a terminar afincando en Uruguay, que tiene una muy buena regulación desde el punto de vista de lo corporativo. Y necesariamente, siempre lo menciono, si querés estar en la capital de América Latina, tenés que afincarte en Miami, que es el punto de partida para que vos puedas hacer negocio tanto contra América Latina como también contra Estados Unidos. A la hora de desarrollar una estrategia sobre la base de esa tesis que tú acabas de articular tan elocuentemente, tenemos que tener en consideración muchas cosas. Una de esas cosas son las reglas de origen, ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos empaparnos de las informaciones necesarias para tomar decisiones consecuentes a la expansión de nuestro negocio a nivel global, utilizando a Latinoamérica como plataforma? A ver, los latinoamericanos somos bastante aglutinados. Y en esto, la función que cumplen las cámaras de comercio de cada país, a partir de sus interrelaciones, a partir de los distintos foros en los cuales uno participa, te va permitiendo conocer, porque algo que es importante, cada vez que vos vayas a algún país de Latinoamérica, tenés que buscarte un socio de ese lugar. No podés ir solo, no intentes penetrar. Esta es la experiencia después de 20 años de andar caminando por América Latina, que es lo que nos termina dando como consecuencia. Buscar un socio, y esos socios en general los vas a buscar en las cámaras de comercio. Y hay cámaras como la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos, que está acá en Miami, que todos los años nuclea a 22, 23, 24 cámaras de comercio, está ICO, o sea, hay un montón de instituciones supranacionales que te permiten empezar a entrar en contacto, pero no solamente para hacer negocios puntuales, sino también para empezar a obtener información de cómo está el mercado, de que se desmistifique lo que se publica y empieces a conocerlo in situ. Una cosa que siempre hago yo es, llego a un país, lo primero que hago es hablar con los taxistas. Los taxistas son la primera fuente económica que tiene un país, porque el taxista es el que primero cobra, el que primero recibe el turista y el que primero se queja si la economía está andando mal. Es inclusive el que te dice hacia dónde va a ir quizás el nuevo candidato político. Yo siempre, por ejemplo, llego a Perú y pregunto, bueno, ¿quién es el próximo presidente? Y me dicen Humala, Keiko, Humala dice que no quiere ser, será Nadine, su esposa. El taxista es el primero que te empapa. Y después, obviamente, caminar por el lugar, pero no caminar simplemente por el sector financiero, sino caminar por las periferias. Ir a Panamá City, por ejemplo, no es simplemente quedarse en la zona del Causeway. Ir a Panamá City no es solamente quedarse en la zona del Hotel Trump. Ir a Panamá City también es caminar por el Cangrejo y darse cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que siente el panameño, y de acuerdo a eso también te vas a dar cuenta si hay una potencialidad o no. La recomendación es cámaras de comercio, empezar a tener mucha interrelación, llegar a un lugar, hacerse propio del lugar, buscarse un socio local, alguien que te ayude, que te lleve de la mano, porque el latinoamericano, como yo te decía, es aglutinador y por consiguiente te presento y todavía en nuestros mercados los negocios se hacen así, de a mano, y además el que te va a dar el perfil cultural del lugar. Yo siempre planteo esto,
Si vos vas a hacer negocios a Chile, por ejemplo, tenés exactamente 2 minutos para presentar tu proyecto. Si vos vas a hacer un negocio a Bolivia, seguramente vas a estar aproximadamente 2 o 3 días presentando tu proyecto. O sea, las idiosincrasias son muy importantes y eso solamente lo sabés cuando llegás de la mano de un local. Y cuando una vez que penetraste el mercado, vos también te volvés local. No quieras hacer negocios desde Estados Unidos con Paraguay sin sentirte paraguayo. Porque te puede ir bien, podrás vender productos, pero te aseguro que no vas a ser el líder del mercado ni tampoco vas a ser exitoso. Cuando vayas a Paraguay, sé paraguayo, cuando vayas a Bolivia, sé boliviano, cuando vayas a Argentina, sé argentino, y cuando vengas a Estados Unidos, y si te instalás en Miami, tenés que ser o cubano o venezolano, que son los que manejan un poco la economía local. Claro, claro. Bueno, me encanta esa visión. Tenemos que ser ciudadanos del mundo y tenemos que ser sensibles a las diferencias idiosincráticas. Hay una regla que utilizamos en comercio internacional que la OMC ha tratado de hacerla valer, que es la regla de producto nacional, que no importa de dónde venga el producto, tiene que tener trato nacional, pero tenemos que sentirnos nacionales de los países donde queremos pues, prestar nuestros servicios y vender nuestros productos. Hace unos días comenzó a tomar lugar algo muy interesante en La Habana, Cuba, la llamada CELAC, creo que es la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Mucha gente ve esto como, digamos, un organismo paralelo a la OEA, ha excluido a Estados Unidos y el Canadá, quizás por razones políticas, quizás por razones pragmáticas. Muchos lo ven como algo que se ha cimentado y se ha construido sobre la base de una agenda política y no sobre la base de una agenda, digamos, funcional que agregue valor a la calidad de vida de los latinoamericanos. La gente de la CELAC ha comparado esa organización con la Unión Europea, pero tú y yo sabemos que cuando la Unión Europea se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial fue sobre la base de un intercambio comercial. De hecho, la Unión Europea en sus principios se llamó la Comunidad del Acero y del Cobre. Exactamente. ¿Verdad? A partir del Tratado de Roma. Correcto, el famoso Konrad Adenauer y Jean Monnet. Pero esto se ve como que, digamos, muy politizado. ¿Qué tú crees del particular? ¿Tú crees que agrega valor a la conversación y a la cooperación entre los pueblos de América o crea, digamos, cizaña en lo que tiene que ver con la conversación y digamos, la toma de decisiones consecuentes a una agenda de desarrollo sostenible y multidimensional de nuestros pueblos? A ver, hay palabras y conceptos claves. El primero que yo te tengo que plantear es, no debemos confundir el objetivo con la forma de encararlo y a eso agregarle con el momento coyuntural que se está viviendo. Este planteo de la Organización de los Estados Latinoamericanos no es nuevo. Inclusive a lo largo de las décadas, desde 1930 en adelante, siempre se planteó de lo que se denominó la tercera posición. La idea era, en aquel momento, era la posición estadounidense, la posición europea y lo que se denominaba la tercera posición como para decir, bueno, a ver, si nosotros somos dueños de commodities, somos dueños de activos, tenemos dentro de nuestras economías potenciales, no seamos simplemente quienes reciben las órdenes comerciales desde los lugares de decisión internacional. Y de ahí es que sale el concepto de tercer mundo, ¿verdad? Exactamente, a partir de ahí sale el concepto del tercer mundo. Mucha gente lo confunde y lo relaciona con subdesarrollo, pero no es necesariamente. No necesariamente, inclusive a mí me pasa que yo estando en el mercado siempre se plantea que el Nasdaq es la bolsa de las empresas electrónicas, y no, el Nasdaq nació como un mercado de pymes para apoyar al empresario pyme, que coincidentemente los que iban a buscar cotización ahí eran empresas pymes tecnológicas y por eso es como que se termina. Por eso te digo, muchas veces se confunden los conceptos con la forma en que se lo termina encarando. Correcto. Entonces, no dudamos de la necesidad de aglutinarnos y no dudamos de la necesidad de intercambiar comercialmente y de desarrollar políticas de gestión, tanto económica como de Estado, a nivel grupo. Estados Unidos, Canadá y México tienen una entidad, más allá de que México haya participado en todo este proceso, tienen una entidad en sí misma que está dada por un modelo económico que está mucho más direccionado al capitalismo de lo que quizás se ha dado en la América Latina por su propia idiosincrasia cultural, nacida de la colonización española, mientras que el norte americano viene de la colonización anglo.
Entonces, no dudemos nuestra necesidad, nos damos cuenta que obviamente está la Comunidad Económica Europea, que está el núcleo del NAFTA, que está lo que se intentó hacer alguna vez con el tema del Mercosur y demás. Aparece el gran jugador asiático que es China, que en sí mismo no necesita muchos aliados. O sea, cuando vos tenés tanta población, tenés un mercado interno tan fuerte, sos fuerte en sí mismo. Entonces yo lo que termino diciendo es importante que la discusión siga, pero también tenés que entender que esta discusión y de la forma en que se planteó fue nacido en su origen con la coyuntura de Hugo Chávez en Venezuela, que intentaba dar ese proceso al mercado latinoamericano y en donde muchos presidentes, de forma pragmática, aprovechando el viento de cola que entregaba Chávez con su billetera más grande por el tema del petróleo, dijeron, listo, nos sumemos y nos sentamos a ser una de las puntas de negociación que tenemos contra Estados Unidos, con Europa y con China. Chávez ya no está. Venezuela está mal y Argentina está en una posible crisis económica bastante incipiente. Lo que pasaba ayer con el tema de la Reserva Federal retirando estímulos que hace devaluar todas las monedas latinoamericanas, en el contexto de Chile una devaluación del 10%, 11%, no termina siendo tan importante. En el contexto de Argentina, en donde además ya venía con una moneda que ficticiamente se estaba manteniendo en un tipo de cambio que no era el real, en donde una inflación es bastante incipiente, acelera todos los procesos. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Lo veo como un momento, un aprovechamiento político, un decir, sí es verdad, tenemos que aglutinarnos, pero creo también de que ese aglutinamiento va a tener que torcer en algún momento a decir, bueno, seamos pragmáticos porque la realidad es que las ideologías en el mundo se están acabando y ni tenemos que hablar de un capitalismo netamente salvaje, ni tampoco vamos a hablar de un modelo socialista de distribución en donde ninguno de los dos funciona. Y entonces ahí es donde aparece la palabra clave dentro del mundo de la política que a mí me gusta mucho mencionar, que es el capitalismo social, que es un capitalismo encendido, o sea, de defensa a la libre empresa, de defensa al desarrollo individual, pero también en donde tenemos que entender que en forma inteligente, si vos sos rico y has desarrollado tu empresa, pero tu sociedad no ha tenido ese nivel de crecimiento que a vos te ha permitido acompañarlo, después te quedás sin mercado. Claro. Entonces alguna vez dijo mi abuelo, no te sirve de nada tener un Mercedes-Benz y alrededor tenés toda pobreza, porque eso genera más violencia, secuestro, etc. Entonces, volviendo al tema de lo que vos estabas planteando. Yo creo que es simplemente una movida coyuntural, política, para reorganizarse, porque quizás la OEA no terminaba siendo el lugar en donde se podían expresar todas estas cuestiones. Vos me preguntas, ¿tendrá una finalidad de mediano y largo plazo? Yo creo que se van a terminar reestructurando en una nueva organización posterior en donde se hable más de comercio y de intercambio comercial más que de cuestiones políticas. Bueno, yo espero que los jefes de Estado de nuestros países latinoamericanos nos estén viendo y acaten la recomendación de Damián Valenzuela en pro del desarrollo balanceado. En muchos de nuestros países se ha enfocado el desarrollo en el núcleo a expensas de la periferia. Es menester que sentemos las bases para un desarrollo sostenible y balanceado, que mejore la calidad de vida de todas las clases sociales y que creen las condiciones para el desarrollo, el empoderamiento de las masas hacia un mejor porvenir. No se muevan, regresamos en breve con más de Damián Valenzuela aquí en su programa Inteligencia Empresarial. Y estamos de regreso aquí en su programa Inteligencia Empresarial con Damián Valenzuela. Inteligencia empresarial se trata de transformar datos en información. Y aquí nuestro invitado de hoy nos está compartiendo modos y maneras de cómo cristalizar los datos y convertirlos en información relevante para la toma de decisiones en lo que tiene que ver con nuestra expansión empresarial. Damián, estábamos hablando de la política monetaria de la Reserva Federal. Se habla de que va a haber una reducción en la oferta de dinero y un incremento en las tasas de interés. ¿Qué significa eso para nuestros pueblos latinoamericanos y aquí en Estados Unidos y el mundo? Bueno, a ver, vos lo estabas mencionando muy bien. Inteligencia empresarial es tomar datos, cristalizarlos, ponerlos en información, darle formación, darle contenido, darle opinión y a partir de eso tomar decisiones. Toda situación de cambio económico te genera oportunidades y obviamente habrá ganadores y perdedores. Los que tomaron una posición en contra, una posición a favor, te terminas ubicando dentro de este tech internacional que de alguna forma te da quiénes son los jugadores. Los jugadores actualmente en el mundo, yo te los estaba mencionando, América Latina es uno,
y fuerte, importante, por estos 600 millones de personas que nosotros somos. ¿Y en términos de Producto Interno Bruto? No lo tengo al dato, pero la realidad es que venimos creciendo sostenidamente. El promedio de crecimiento general de América Latina en estos últimos 10 años ha estado entre un 4 en algunos países hasta un 10 o un 11%. Panamá era un muy buen ejemplo de crecimiento de Producto Bruto Interno. Obviamente nuestro gran hermano Brasil fue el que se detuvo, fue el que primero nos puso en foco, pero también fue el que primero se detuvo y es el que además nos genera cierta turbulencia. Digo, América Latina es un jugador, Estados Unidos es otro jugador, Europa es otro jugador y China y todos los países asiáticos. Entonces hoy uno dice, bueno, pero yo estoy en México, estoy en Argentina, estoy en Chile, estoy en Paraguay. ¿En qué me termina afectando a mí que la Reserva Federal Americana me quite los estímulos? ¿En qué termina afectando la situación de pseudo crisis económica que todavía mantiene Europa? Y ahí es en donde tenemos que empezar a hacer algunas descripciones. Lo primero es, Estados Unidos, como gran país que es, tiene una ventaja en relación a lo que es el bloque europeo. El bloque europeo necesita demasiado tiempo para ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Entonces siempre llega tarde con su receta económica, llega tarde con su decisión. En el caso de Estados Unidos, se pone rápidamente de acuerdo, lo hace en forma pragmática, entonces eso le da una fortaleza económica que resulta interesante. América Latina está en el medio de esos dos jugadores, y el tercero es China, que además en el caso de China, por más que me haya mostrado un crecimiento sostenido durante mucho tiempo, también sabemos de que no tenemos toda la información porque hay mucho de asimetría, mucho de ocultamiento del tema informativo. Lo único que sabemos es que hay muchas personas y que esas personas están empezando a consumir y que el gobierno chino quizás desde una base de producción está pasando hacia una economía de consumo. En ese contexto está América Latina con commodities, está América Latina con población, está América Latina consumiendo. Y ahí es en donde, cada vez que nosotros veamos qué es lo que hace China, bueno, a ver, si China me deja de consumir, baja el precio del cobre. Si baja el precio del cobre, Chile tiene problemas. ¿Está? O Perú, que tiene una gran relación comercial con China. Si Estados Unidos me dice, quiero fortalecer mi economía interna, quiero hacer que el americano empiece a ganar más dinero, como lo planteaba Obama el otro día, dice, bueno, pero yo estoy lejos. No, termina afectando. Y digo, ¿por qué termina afectando? Por lo siguiente. La Reserva Federal lo que dijo fue, tuvimos una crisis económica y la solución fue, te diría, bastante latinoamericana. Porque la solución, a diferencia de la europea, que fue ajustemos, la decisión americana fue, emitamos dinero a través de millones de formas, apoyando a los bancos, bajando tasas. Ese dinero se fue hacia economías latinoamericanas. ¿Por qué? Porque había mucho dólar dando vuelta, mucho dólar barato, y ese dólar barato iba a ver dónde había negocio. ¿Y dónde había negocio? Había negocio en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil. Y ese dólar fue. Bueno, pero si ahora la Reserva Federal dice quito estímulos, implica que levanten las tasas y hace que esos dólares baratos que han venido hacia Latinoamérica salgan de esas economías. Cuando salen de esas economías se producen devaluaciones económicas en esos países. Y esto termina siendo de alguna forma mejor o peor. Y yo tendría que contestarte que depende. Porque para Latinoamérica hace de que el peruano o el chileno deje de tener poder adquisitivo para salir al mundo, pero también lo vuelve a ser competitivo dentro de su economía, porque lo que le estaba pasando a América Latina en este momento es que estaba perdiendo su perfil de competitividad a la hora de la producción, porque los salarios estaban siendo caros en términos de dólares. Entonces, la primera gran consecuencia que tenemos de esta salida de liquidez del mercado es un dólar que se vuelve a apreciar, un dólar que vuelve a ser la moneda fuerte en el mundo, y una devaluación de las monedas latinoamericanas que va a hacer que en primera instancia la percepción de los latinoamericanos es que tienen menos dinero de lo que tenían antes, que le alcanza para comprar menos cosas. Pero en el mediano plazo, esta respuesta también lo va a terminar ayudando porque los va a volver a ser competitivos para volver a expandirse. Ahora bien, para aumentar las exportaciones. Para aumentar las exportaciones, claro. Exactamente. Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar? Va a generar de que si no pensamos solamente en venderle al mercado americano, pero si le pensamos vender a China, si le pensamos vender a Europa, tengamos más potencialidad de nuestros productos, los latinoamericanos, con lo cual vamos a tener que hoy empresas latinoamericanas están muy baratas y que hay una gran oportunidad para salir a comprarlas porque el mercado se está deprimiendo. Bien, ¿esto significa que hay que hacerlo ya? No. Porque esta situación va a generar mucha volatilidad. Y esta volatilidad uno tiene que estar muy atento, estar mirando y dejar que se terminen de consolidar esa baja de precios que se va a dar y inmediatamente luego sí empezar a aprovecharlo. En lo que respecta a Estados Unidos, vemos un 2014 y un 2015, pero fantásticos, fantásticos. Más allá de que se le saquen estímulos a la economía,
La realidad es que se los está estimulando por otro lado, se los saca en cuanto que ya no hay dólares baratos, pero también se está aumentando la masa salarial, tenés los convenios para producir desde acá hacia afuera, o sea, hay una política comercial bastante agresiva. Esto el presidente Obama lo está haciendo, o sea, es uno de los pocos presidentes que en la última década intentó dedicarse más al comercio que a la guerra. Entonces eso también ha tenido ciertas potencialidades. Nosotros vemos un crecimiento de la economía americana bastante agresivo, no pasa lo mismo con la europea, por esto que yo te estaba mencionando. No hay una capacidad de respuesta como un boxeador, que el americano responde rápido, el europeo no. Resumen, América Latina va a tener coyuntura cambiaria, va a tener una baja de precios en commodity, se puede generar una crisis económica local. Sin embargo, no es la misma crisis económica de la década del 80 porque América Latina, muchos países de América Latina, no todos, pero muchos países de América Latina hicieron bien su trabajo, consiguieron fondos anticíclicos para soportar esta coyuntura, tienen un mercado interno bastante interesante y en el mediano plazo, a pesar de esta crisis que se puede llegar a dar por esta sacada de estímulos, en el mediano plazo va a volver a estar competitivo. Y en Estados Unidos tenemos economía fuerte para rato. Eso que puntualizas en cuanto a la Unión Europea, la heterogeneidad dentro de ese bloque ha puesto, digamos, obstáculos a la implementación de políticas sensibles en lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Y pues, nosotros en Latinoamérica podemos aprender de lo que ha pasado con la Unión Europea en los últimos 60 años. Nosotros no tenemos esa heterogeneidad, tenemos una homogeneidad, por lo menos en lo que tiene que ver con el idioma. Tú puntualizas las diferencias idiosincráticas, tenemos que ser sensibles en ese particular, pero me parece que hay una lección que aprender de Europa, a medida que nosotros comenzamos a aglutinarnos, como tú bien puntualizas. Y bueno, la política de la Reserva Federal, por lo que pude entender, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, galvaniza nuestra ventaja competitiva de mano de obra cuasi barata, en términos relativos, y nuestras exportaciones. ¿Bien? Sí. Entonces tú dices, bueno, que en el corto plazo quizás haya volatilidad. ¿Cómo le ponemos el dedo al pulso de esa volatilidad? A través de los mercados bursátiles. Yo siempre digo, los mercados bursátiles terminan siendo el termómetro de la economía. Es un indicador líder. Mucha gente mira el desempleo, pero eso es un indicador que tiene, digamos, ciertas complicaciones. Sin duda, si vos crees que una economía va a empezar a funcionar, lo empezás a notar en la suba del valor de las acciones. Correcto. En esta etapa, muchas de las empresas latinoamericanas o las bolsas latinoamericanas no han terminado siendo rentables este último año porque en este contexto de un dólar barato, la realidad es que las economías latinoamericanas dejaban de ser competitivas. Se intentaba solucionar desde el punto de vista de fomentar el consumo interno, pero no era competitivo. Vos te vas a dar cuenta, a partir de ahora, no ya, porque todos estos procesos son lentos y tienen curvas que después se terminan ubicando, pero vos te vas a dar cuenta que en el mediano plazo las bolsas bursátiles, de Latinoamérica van a tener incrementos importantes. No ya, porque lo primero que va a pasar es la salida de dinero. El dinero busca seguridad y entonces donde se considera que es más seguro es en el propio mercado del emisor. Entonces lo primero que va a pasar es todos los dólares que fueron a Brasil, todos los dólares que fueron a Perú, todos los dólares que fueron a Chile, salen de ese mercado porque al levantarse las tasas, al haber menos liquidez en este mercado, se levantan las tasas, prefiero, antes que me pague el 4.75 Bolivia, prefiero que me lo pague el 4.75 algún bono americano. Claro. Entonces vuelve ese dinero para acá. ¿Qué es lo que termina afectando? En primera instancia, una baja incipiente en los valores de las empresas latinoamericanas. Ahora, en el mediano plazo, hace que sea de vuelta más productivo y más barato producir en América Latina, que los productos, que los commodities, etcétera, sean entre comillas, industrializables en el mismo lugar, y tenemos ventaja que tiene igual con nuestro propio mercado, en el mediano plazo tenemos después de este proceso, vamos a tener por lo menos 10 años más de crecimiento sostenido. Aquí en Inteligencia Empresarial siempre hablamos sobre inversiones, diferenciamos entre ahorro e inversión. ¿Y qué significa ser un inversionista inteligente? Según lo que nos comparte el economista Damián Valenzuela en esta entrega, yo creo que podemos repetir aquello que hemos dicho anteriormente, que el inversionista inteligente es el contrariado, el que compra cuando todo el mundo vende y vende cuando todo el mundo compra. Y diversificamos no poniendo huevos en diferentes canastas, sino nos gusta decir aquí en Inteligencia Empresarial, Damián, que compramos pelotas.
porque las pelotas cuando caen rebotan y los huevos cuando caen explotan, ¿verdad? Entonces, con este análisis de Damián, yo creo que podemos ratificarnos en esa tesis de que el inversionista inteligente es un contrariado. Y además, el desarrollo, en términos generales, es un contrasentido, porque si nos ponemos a pensar en términos generales de la vida, Damián, aquí se sube bajando, se recibe dando, se vive muriendo y se es primero siendo el último. Se nos acaba el tiempo, pero quiero que nos digas un poco sobre tu compañía y cómo la gente se puede poner en contacto contigo, porque nuestra audiencia, no me cabe la menor duda, está fascinada con la lucidez con que articulas estos conceptos que para muchos son bien complicados, pero tú vas a esa área de simplicidad más allá de complejidad. Háblanos de Latin American Invest brevemente y de cómo nos podemos poner en comunicación contigo. Te agradezco tus palabras. Lo primero es, yo siempre le digo a ustedes que nos están escuchando, jamás crean lo que escuchan acá. Lo primero que vos tenés que plantear es contrarien todo, exactamente. Porque además el hombre no es simplemente racional, el hombre no es simplemente un economista o un político o un hombre de empresa, es una cuestión integral y está vinculado socialmente en todos lados. Entonces yo lo primero que te tengo que decir es que con lo que vos te planteabas era, ser un inversor inteligente es alguien que analiza política, que analiza la empresa, que analiza lo económico, pero que también analiza el condimento social. Si vos no tenés la capacidad para analizar esto, directamente no hagas negocios, trabaja para alguien y mantenete con los ojos cerrados. Pero acá lo que estamos fomentando es que haya más gente emprendedora y que pueda generar negocios porque realmente hay oportunidades serias. Aprovechando esto que vos me das el espacio, bueno, Latin American Invest básicamente es eso, es una gran plataforma de negocios que analizamos la política, analizamos la economía, analizamos el elemento social, poblacional o demográfico y a partir de ahí tomamos decisiones inteligentes para aprovechar coyunturas. Baja un tipo de cambio, sabemos cómo ubicarnos. Estamos con un modelo, te voy a dar un ejemplo concreto para que ustedes lo entiendan. Que baje el tipo de cambio que nos hace competitivo, hace que de ser un modelo importador pase a ser un modelo exportador. Entonces, si yo tenía una empresa importadora, la vendo y me compro una empresa exportadora y no me enamoro de mi negocio. Algo que es importante es no enamorarse de su negocio. LatinAmericanInvest.com, ustedes nos pueden encontrar en nuestra página web. Acá en Miami está en Brickell 444. Estamos en toda América Latina, estamos en Estados Unidos, en Europa. La idea es que ustedes a través nuestros pueden entender la economía en forma simple, pero además básicamente lo que nosotros somos proveedores de decisiones económicas para que ustedes puedan aprovechar la coyuntura, ayudándote a abrir negocios en distintos países, entendiendo cómo se abren negocios en distintos países, ayudándote a aplicar tu dinero para que generes más dinero aprovechando la coyuntura económica. No tome decisiones empresariales aleatoriamente. Existe una metodología del emprendimiento. No tenemos que hacer todo a través del método de ensayo-error. Oriéntese. Siempre le hemos dicho en este programa al emprendedor que se orienta. A veces tenemos esa vena emprendedora y ese fuego, pero es menester focalizar ese fuego en un rayo láser con objetivos definidos, sensibles a las diferentes tendencias que existen a nivel global. Muchísimas gracias, Damián, por acompañarnos acá en Inteligencia Empresarial y esperamos que se repita la visita. Bueno, por favor, muchas gracias a vos. Bendiciones. Igualmente. Será hasta la próxima cuando estaremos compartiendo principios y conceptos que lo empoderan y lo transforman aquí en su programa Inteligencia Empresarial. Desde las facilidades de Unicaribe en el sur de la Florida, les acompañó su amigo Jonathan de Olio. Buenas noches.